Hola gestores, bienvenidos a un video más en nuestro canal de YouTube. Para darle solución a la respuesta, como ya es muy conocido en nuestro canal, donde siempre respondemos a nuestros suscriptores, hemos tenido la idea de crear una macro. Tú dirás, ¿y por qué una macro? Sinceramente estamos aprovechando de que estamos en estos momentos en producción de nuestro curso de automatizando en Excel, programación de macros en VBA, en la cual nos damos la introducción y toda la parte teórica de básica avanzada de la programación de macros en Excel. Tú dirás, pero Excel, acá estamos en MS Project. Pues básicamente el lenguaje de programación VBA o macros, digamos que es el conjunto de pasos o algoritmos, pues nos permite dar esta funcionalidad de automatizar procesos no solamente en Excel, sino también en MS Project. De hecho, es en todo el paquete de Office, es decir, perdón, de Microsoft. Puede ser, por ejemplo, en PowerPoint, en Word, en MS Project y en su defecto Excel. Ahora tú dirás, ¿y era súper necesario crear una macro para darle solución a esta consulta de suscriptor? Te digo un secreto y acá entre los dos, la verdad que no sabía cómo hacerlo de otra forma. Así que bueno, aproveché la ocasión y te presento lo que es una macro. Lo que quiero que veas es que un suscriptor nos preguntó cómo es que yo puedo calcular la fecha, una diferencia de fechas o de semanas, si no me equivoco, entre la fecha de estado y la fecha de inicio de mi proyecto. Yo lo que he hecho no solamente es encasillarme a decir la fecha de inicio en proyecto, sino también ir a diferentes tareas. Es decir, yo quiero, por ejemplo, cuántas tareas o cuántos días o cuántas semanas han transcurrido desde la fecha de estado, mejor dicho, desde la fecha de inicio de mi actividad hasta la fecha de estado o la fecha de actualización del proyecto. ¿Y cómo hago esto? Mira, yo me voy a seleccionar la tarea, yo me voy a diferencia de fechas y te das cuenta que ya me sale un mensaje. Este mensaje me dice, bueno, ya sabes que hay una fecha de estado que yo le he colocado, hay una fecha de inicio de proyecto, que también, fecha de inicio de proyecto o, fecha de inicio de tarea, como ves en pantalla, es el 15 del 8. Y aquí me indica, ¿no? Cuántas semanas completas han transcurrido y cuántos días han pasado, ¿correcto? Entonces, básicamente va por eso. Y tú dirás, ¿y solamente cumple con la fecha de inicio? Pues no, mira, ¿qué pasa si yo me voy a la tarea C y le doy otra vez clic? Te das cuenta que no, que también me sale otra fecha y obviamente me salen otros valores. Dice semana transcurridas es obviamente 0 y días transcurridos obviamente es 3, ¿correcto? Ahora tú dirás, ok, pero hay un caso también que me parece raro. ¿Qué pasa si, como es una fecha de actualización de proyecto más no una fecha de término, definitivamente habrá tareas que queden por delante de la fecha de estado, que son las tareas por realizar? Es correcto. ¿Yo puedo hacer una diferencia? Sí. ¿Me va a salir valores negativos? También. Entonces, ¿me sería un poco lógico eso? Pues para mí no. Por lo tanto, yo me he salvado y simplemente le he creado una alarma, así como ves en pantalla. La fecha de estado es inferior a la fecha de inicio de la tarea. ¿Listo? Ahora, si quieres aprender a cómo he realizado esto, pues quédate que lo vamos a ver en estos momentos. ¿Listo? Vayamos allá. Ahora, vamos a la explicación. Sin duda va a ser un video un poco largo porque te tengo que explicar. A ver, no te voy a explicar en un video obviamente qué es un lenguaje de programación. Todo esto va a estar detallado en nuestro curso de Excel. Igualmente, si tú tienes la posibilidad de poder seguir preparándote, pues tenemos un curso que se llama Domina MS Project, Planeación y Control de Proyectos, en el cual encuentras el link en la descripción. Puedes tener un descuento si tú ves este video. ¿Listo? Entonces, primero te adelanto que va a ser un video largo, va a ser súper explicativo. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero no me quiero, digamos, no quiero obviar partes importantes de razonamiento de programación. El código yo ya lo tengo realizado, lo que voy a pasar es explicar el código por delante, o por encima, digamos, ¿ok? Entonces, primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy seguro que quizás tú aún no has escuchado de macros en MS Project, entonces te parecerá un poco raro qué solución estoy planteando. Por lo tanto, lo único que quiero que hagas hasta ahora es lo siguiente. Quiero que des anticlic aquí y quiero que vayas, por ejemplo, anticlic aquí y des personalizar las cinta de opciones. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que escuchas macros, probablemente tengas el check aquí de seleccionado en programador. De repente lo tienes así, lo cual pues no te va a permitir hacer o abrir Visual Basic, donde vamos a crear la macro o donde la macro en este caso ya está creada. ¿Cómo quiero que veas eso? Pues simplemente le doy anticlic, le voy a personalizar cinta de opciones. Lo que voy aquí es volver a seleccionar programador y le doy a aceptar. ¿Por qué? Porque una vez que yo le doy a programador, pues básicamente me da la opción de crear o irme al editor de Visual Basic, ¿correcto? Ahora, yo lo que voy a hacer y te voy a explicar lo siguiente. No te voy a explicar lo que es un lenguaje de programación en este video. Lo que quiero es que veas la práctica y lo que veas cómo he razonado para hacer toda esta actividad. Es una actividad simple, me han pedido simplemente la fecha o la diferencia de fechas entre la fecha de estado y la fecha de inicio de mi tarea o el inicio del proyecto. Ahora, ¿puede mejorarse? Sí, definitivamente sí. Solamente quiero llegar a este punto que es una solución muy detallada, específica, perdón, para este problema, ¿correcto? Ahora, tú dirás, oye, pero hay otra forma de hacerlo. Mira, como te dije al inicio del video, la verdad, yo no conozco otra. He estado viendo si hay otra forma por ahí de hacerlo y no
la verdad es que no me salió. Así que si no me salió por lo fácil, pues toca ir por lo difícil, que bueno, difícil entre comillas, un poco desconocido entre, pues se podría decir, las macros en MS Project. ¿Listo? Pero vayamos allá. Yo me voy a Visual Basic. En Visual Basic he creado, aquí está el código que ejecuta todo lo que hemos visto anteriormente. Tú dirás, bueno, a ver, vamos a verlo de cero porque realmente esto no conozco y vamos a verlo. Tranquilo que te voy a pasar a explicar en todo este video. Primero, el lenguaje de programación que se utiliza en Visual Basic es, bueno, Visual Basic es VBA, Visual Basic for Application, también es un environment, Visual Basic for Application. Este lenguaje es una programación orientada a objetos. En fin, hay un montón de términos, digamos, técnicos que hemos explicado de manera también didáctica en nuestro curso de Automatizando con Excel, pero yo lo que quiero que te centres acá es lo siguiente. Mira, así como en cualquier lenguaje de programación que tú has escuchado, que tú has visto en la vida real, o bueno, has visto en la vida real, has visto o has escuchado, pues aquí tenemos una parte de definición de variables. Yo lo que estoy aquí creando, para que veas este código, o mejor dicho, si tú no quieres, a ver, otra vez, otro paréntesis, tú dirás, mira, la verdad que yo quiero la aplicación. Sinceramente no sé si tengo la capacidad todavía de poder aprender en un video. Obviamente te comprendo porque también un video de, no sé, 10-15 minutos no va a estar la explicación de todo el lenguaje de programación. Eso está en otro curso aparte. Pero yo quiero que sepa lo siguiente. Te voy a pasar a explicar de manera, digamos, simple. Quiero que me entiendas. Por lo tanto, si aún eso no te interesa y no estás de acuerdo a lo que vas a ver en el video, que es la explicación de cómo he creado eso, pues básicamente lo que puedes hacer es copiar todo este código que ves en pantalla y pues lo copias y lo colocas en tu mismo editor de Visual Basic y lo ejecutas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo te voy a pasar a explicar lo que ves en la pantalla. Si tú aún no estás seguro de que que quieres aprender y quieres entender el por qué, pues simplemente copia esto y llévalo a Visual Basic, ¿correcto? Entonces, yo voy a decir lo siguiente, mira. Yo aquí lo que estoy haciendo, lo primero que tienes que hacer tú cuando estés programando una macro, tanto en Excel o en MS Project, es declarar variable. Es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Visual Basic declarar variable no es obligatorio, pero sí es recomendable. Es una práctica de programación, pues declarar variables. ¿Correcto? Entonces, fíjate en lo siguiente. Yo lo que voy a hacer y lo que te voy a explicar es comentar. ¿Qué es un comentario? Es una línea de código que simplemente es explicativa, que no ejecuta nada y no hay nada, digamos, de extraño en mi código que se va a pasar. Entonces, yo lo que voy a poner es decir, estoy acá declarando variables. ¿Correcto? Estoy declarando variables. Correcto. Variables. Ahí está. En esta sección de aquí estoy declarando variables. Tengo la tarea. Tengo una variable task, tengo una variable que son tipo fecha, la A y la C, tengo una fecha de estado que también es fecha de status lo puse yo, la fecha de inicio que también es una fecha, la diferencia que está como un término numérico que es long y en días que se llama también long y mensaje en string. Ahora tú dirás, ¿y por qué he hecho todo eso? ¿Y por qué? ¿Y cómo sé cuántas variables estoy utilizando? Pues déjame decirte que esto es con la práctica. Yo la verdad que para que tú veas este código, y creo que si algún programador está viendo este video sabrá que los códigos en vivo pues suele ser un poquito confusos porque la mente del programador va más adelante, quizás tiene un error, vuelve atrás, entonces he preferido hacer todo este código y prepararlo, digamos, en off y para poder explicártelo a ti en vivo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Y quiero que te centres conmigo. Si yo ya tengo variable, lo que tengo que hacer es ejecutar esta variable para poder llegar a la solución. Yo lo que he hecho acá, y quiero que veas en esta sección, es hacer un bucle. ¿Un bucle de qué? Un bucle, digamos, reiterativo o un bucle, digamos, claro, reiterativo. ¿En qué sentido? A ver, y acá me voy a ir un poquito más atrás, para Excel. For each es, digamos, un repaso de objetos. Ya, objetos son las tareas, ok. Creo que me estoy yendo del punto, pero quiero que te des cuenta de lo siguiente. For each es un bucle reiterativo. O es un bucle, ¿correcto? Es un bucle. Es como do loop, while loop. Es un bucle, no es una estructura de control condicional, no, es una estructura de control repetitiva, ¿correcto? Entonces, ¿por qué he hecho esto yo? Para darle la posibilidad al usuario final de no solamente colocar la fecha de inicio del proyecto, sino que coloque la fecha, mejor dicho, mira, yo me voy acá a MS Project y yo no quiero solamente que me calcule, digamos, esta diferencia de fechas con la fecha de inicio del proyecto, no, yo quiero que me calcule con cualquier fecha de inicio de tarea. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad de poder pues seleccionar cualquier tarea que yo quiera, ¿correcto? A eso es lo que yo voy. Vuelvo a Visual Basic.
Eso es lo que le estoy diciendo, que me haga un recorrido por las celdas que yo estoy seleccionando, que son tipo tarea. ¿Listo? Ahora, con esta línea lo que estoy haciendo es asignarle a la letra A el inicio de la tarea. Tú dirás, pero T no es tarea. ¿Cómo que no es tarea? La estoy declarando como tarea. ¿Correcto? Entonces, esto es el inicio de mi tarea. Listo. Con ello todo bien. Ahora, yo tengo la posibilidad, o MS Project me da la posibilidad de poder calcular la fecha de estado de mi proyecto. O mejor dicho, no me deja la posibilidad de calcular, obviamente que no, sino la fecha, o mejor dicho, me da la posibilidad de yo obtener esa fecha de estado que el usuario final la ha colocado de manera manual. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a proyectos, si yo me voy a fecha de estado, te das cuenta que acá yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo actualizo mi proyecto y en vez de que sea el 25, yo lo coloco para el 22? ¿Correcto? Entonces yo me voy aquí, por ejemplo, yo me voy a macros, le doy a diferencia de macros y te vas a dar cuenta que acá dice 22, que es lo mismo que estoy haciendo. Ahora tú dirás, ¿y cómo es que MC Project conoce? Porque mismo MC Project me da la posibilidad de que dice el proyecto actual o el que está activo, simplemente lo que quiero es obtener la fecha de estado. Ahora tú dirás, oye ya, hasta aquí lo único que tengo es la fecha de inicio, es decir, ya almacené la fecha de inicio de la tarea y la fecha de inicio o la fecha de estado, o bueno, la fecha de estado de mi proyecto. Listo, procedamos a restar y se acabó. Se acabó, simplemente restamos y listo. Ok, estoy de acuerdo. Pero cuando yo hice esa opción, pues te das cuenta, y de hecho lo puedes ver en la pantalla. Si yo lo ejecuto, por ejemplo, yo me voy a mis macros. Si yo lo ejecuto, tú dirás, oye, pero acá me salen las horas. Y sí, porque la fecha de estado y la fecha de actualización de tu proyecto, hasta el cierre de esa fecha en mi calendario, como yo trabajo 8 horas, yo inicio a las 8 y termino a las 4. Por lo tanto, la fecha de inicio de mi tarea termina siendo un día a las 8 de la mañana y mi fecha de estado pues termina a las 4 de la tarde. Entonces por ahí el momento de tener horas pues me salía un poco complejo. Así que dije, bueno, ¿sabes qué? Para complicarnos, prefiero no hacerlo, la verdad. Y lo único que hice fue buscar en internet. Dije, a ver, si ya tengo la posibilidad de poder crear una macro para darle solución, ¿por qué no busco en internet la forma de darme mayor rapidez? Y eso fue, yo me fui a internet, así como tú ves en pantalla, y acá hay una función format, que es la que te estoy mostrando en pantalla, que dice función format. Esta función format lo que me da la posibilidad es de darle una opción de eliminar esas horas y no que estar quemándome la cabeza con fórmulas de, uy, voy a hacer tipo string, voy a pasarlo a tipo numérico. No. Simplemente lo que necesito es el tamaño corto. Es el tamaño corto, es decir, en vez de ponerle horas, como tú ves en pantalla, como ves ahí en mi Visual Basic, aquí, como tú ves, por ejemplo, en mis macros, yo lo ejecuto otra vez. En vez de tener todo esto, pues no, yo necesito solamente la fecha inicial. Ok, mejor dicho, la fecha en estado corto. Si yo necesito solamente eso, yo vuelvo aquí y aquí hay una opción que me dice, oye, si tú necesitas solamente la fecha en estado corto, que es así, que lo que es en short date, acá, me dice muestra en el formato de fecha de corta del sistema. Bueno, entonces, si yo necesito solamente esto, que me da el MIS, hay un ejemplo donde tú coloques la variable donde quieres almacenar, coloques la palabra de format, colocas digamos, la variable o el dato que tú deseas obtener esa fecha en ese modo, y por último lo colocas entre comillas, pues la palabra que tú desees o el formato. Ok, yo, tal obediente como soy, yo simplemente me fui a Visual Basic, dije, a ver, yo necesito que en la fecha de estatus, pues almacene, ¿qué cosa? La fecha de estatus del proyecto. Además, que me lo ponga en short date. Ok, hice lo mismo tanto con la fecha de estatus como la fecha de inicio de la tarea. Listo, ya está. Ya cumplí los objetivos. Ok, ahora las tengo ya en cortito. Pues procedamos a restar. ¿Qué más de ciencia hay? Pues yo estaba, la verdad, no te miento, quizás por mi inexperiencia, digamos, de estas habilidades para restar, a ver, entre comillas, y estoy siendo un poco sarcástico, de hacer todo esto de manera manual. Es decir, quería restar año con año, mes con mes, semana con semana, día con día, etc. Y luego pasar a multiplicar todo y simplemente obtener las fechas. O bueno, obtener los días o semanas. Pero me di cuenta y me acordé que ya te había pasado a explicar en un video anterior de cómo yo podía hacer diferencia de fechas de una fórmula. Y esa fórmula simplemente lo cité. Tengo una diferencia que dice daydiff y te da, bueno, pues coloquémoslo que un formato, una fecha de inicio y una fecha estatus. Igualmente en días les coloqué, digamos que el ingenio que tengo en días. ¿Por qué? Porque esto me da la diferencia en días de, digamos, la fecha de inicio y la fecha de estatus. Ahora tú dirás, ¿y de dónde saqué esta información? Pues volví a mamá Google y volví a esta sección y me fui a daydiff. En daydiff volví a hacer lo mismo. Aquí, como yo coloqué
no sé si por aquí está, pero yo coloqué DayDiff en Visual Basic for Application. ¿Por qué? Porque a mí sí me importa en estos momentos si él me dice los tipos de datos que requiere como argumento mi función. No es lo mismo estar programando, digamos, en esos cuadrados, en esas secciones que hemos visto ya en videos pasados, donde podíamos programar no en macros, sino en el propio MC Project. En este caso sí me importa y sí me interesa qué tipo de dato me devuelve o qué tipo de dato necesito brindarle, porque obviamente esto funciona así. En la programación todo tiene que coincidir los tipos de datos. En fin, ok, vayamos a lo siguiente. Él me dice, oye, ¿sabes qué? Aquí tienes la posibilidad, esta función de diff tiene estos 4 argumentos. ¿Lo vas a utilizar? Sí. Él me dice, a ver, este es obligatorio. Ok, obviamente el intervalo, tengo que decirle en qué intervalo deseo las fechas. Luego me dice, es también obligatorio, ¿qué cosa? Darle las 2 fechas de inicio. Bueno, obviamente le doy la fecha 1 y la fecha 2. Eso no hay mucha ciencia. Luego me dice que es opcional. Es opcional. Me dice, constante que especifique el primer día de la semana. Si yo quiero hacer una resta de semanas y para mí la semana empieza en domingo, pues lo dejo ahí. De hecho, yo he utilizado eso como si fuese mi proyecto como tal. ¿Ok? Perdón, el calendario del proyecto, que para mí inicia los lunes. Y aquí también, ¿ok? Entonces tú dirás, a ver, yo ya tengo las 2 fechas, sí. ¿Puedo darle intervalos? Ok, vuelvo acá a Excel, le digo, mira, intervalos. La verdad que yo recuerdo que el usuario, el suscriptor, me preguntó por semanas, pero yo dije, bueno, vamos a darle una posibilidad de brindarle días también. Y puedo pasarle años, y puedo pasarle cualquier otro argumento, trimestre, en fin. ¿Hay muchas formas de poder interactuar? Sí, como te dije, este código se puede mejorar a full. Pero quiero dar esa ventaja, o bueno, esa tarea para ustedes. Y además quería hacer un video, digamos un video, no sé, un código cortito para que no te aburras tanto. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte lo único que hice es dar el formato a la resta que estoy haciendo. La resta que estoy haciendo la quiero en semanas y la resta que quiero también la quiero en días. Y como que no esto, pues yo me voy aquí y me dice aquí, en días, bueno, en semana necesito darle www y en días como tal necesito darle la letra D. Ok, ya tengo la diferencia. Ahora, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo muestro mi mensaje? Pues yo simplemente estaba ya terminando, estaba ya por finalizar e incluso ya estaba grabando y me di cuenta que pasa algo. ¿Qué pasa si la fecha de inicio de mi tarea es superior a la fecha de inicio o la fecha de estado, la fecha de actualización? Que suele pasar, obviamente, porque es una fecha de actualización, no es una fecha de término del proyecto. Pues me salía valores negativos. Y está todo bien, o sea, yo creo que el usuario final entenderá que si salen valores negativos, pues obviamente razonará un poquito y dirá, oye, ¿sabes qué? Estas fechas no son de acuerdo, ¿correcto? Pero prefiero protegerme y decir, ¿sabes qué? Prefiero yo decirle al usuario final, oye, estás restando mal. ¿Por qué? Yo lo que hice fue, mira, voy a hacer lo que quiero es darle un if o una sentencia de control. Esta sí es condicional. Decirle lo siguiente. Si yo tengo la diferencia menor que 0 o los días son menores que 0, es decir, con esto ya me doy cuenta de cualquiera de los dos, pues si es menor que 0, si es menor que 0, obviamente lo que estoy restando es un número menor con un número mayor, ¿correcto? Creo que es matemática básica. Si sale esto, simplemente quiero un mensaje que diga, la fecha de estado es inferior a la fecha de inicio de la tarea. Le estoy dando como un tipo de dato crítico, porque me sale incluso una X roja, y obviamente como título le pongo, pues no, diferencia de fecha de estado. ¿Listo? Y luego me dice, bueno, en esta parte, si esto ya no entra aquí, es decir, si el bucle no entra aquí, pues que se ejecute absolutamente todo esto. Si eso se cumple, pues vas a lo siguiente. Lo único que he hecho es concatenar datos. Y si tú sabes Excel, por lo menos lo básico, sabes que yo puedo concatenar cadenas de texto con este operador. El operador, no sé si es Armstrong. Bueno, es un operador. Dejémoslo ahí. Es símbolo como el símbolo del dólar. Colócalo ahí. ¿Ok? Entonces, yo lo único que he hecho en esta parte es concatenar. Concatenar un mensaje string con variables que estoy calculando en tiempo real contigo. Y así he formado el mensaje y es lo que tú ves en pantalla. ¿Listo? Eso es lo que ha pasado. Esto es lo que hace este código, esta ciencia de que has visto en el inicio del video. Es lo que he hecho. He declarado variables. Básicamente he obtenido aquellos datos o aquellas fechas que necesito. Le he colocado un tamaño más corto para evitarme errores con las horas. Y básicamente he hecho una resta. Luego de hacer la resta lo que hago es un pequeño control de errores. Indicándote que qué pasa si son menores que 0. Pues básicamente te saco este mensaje. O si no, pues te saco el mensaje correcto como tal. Que básicamente es la concatenación de cadenas de caracteres. Y también de los datos que estamos obteniendo. Ahora tú dirás, ok, ya te creí, ya sé todo este código. ¿Cómo yo ejecuto este código? ¿Cómo es que yo me voy a MC Project
y lo ejecuto. Es decir, me voy acá y lo ejecuto. Pues básicamente lo que tienes que hacer es lo que... O sea, tú no tienes mis macros. Estoy convencido que no lo tienes. De hecho, tú solamente tienes programador. Y lo voy a borrar. Porque lo voy a sacar así. Lo voy a colocar así. Tú tienes esto en estos momentos, ¿correcto? Tú dirás, ok, ¿y cómo lo ejecuto? ¿Cómo ejecuto la macro que he creado? ¿Por qué? Porque a diferencia de Excel, y esto es una macro, o esto forma parte del curso que te estoy diciendo que tenemos en producción de automatizando en Excel, yo tengo la posibilidad de poder dar clic al botón, ¿correcto? De poder dar clic al botón. Hay botones que yo puedo insertar e interactuar de manera directa. Ok, pero en MS Project no tengo esa posibilidad. Entonces, ¿cómo yo ejecuto mis códigos? Ok, como soy primerizo, voy a ejecutar mi código de esta sección, ¿correcto? Desde esta sección me sale lo siguiente. Tengo las semanas transcurridas, tengo los días transcurridos y puedo darle a aceptar. Ok, pero como siempre yo le he dicho, jamás, cuando tú programes una macro, jamás, pero jamás de los jamases, des la posibilidad que el usuario final vea el código. Por seguridad. ¿Por qué? A veces el usuario final no conoce de macros. Por lo tanto es un poco complicado que esta persona le salga los códigos y manipule y obviamente empeore todo. ¿Listo? Entonces lo que tienes que hacer es siempre asegurarte que el cliente final nunca vea el código de la macro. Porque para eso te han pagado o para eso eres tú el gestor o eres tú la persona que es responsable del proyecto. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque aquí viene lo que tú has visto. Yo lo que puedo hacer es que tengo la posibilidad de poder crear una nueva pestaña. Es decir, ¿cómo he hecho esto? Pues te vas aquí, amplías un poquito, creas una nueva pestaña, luego creas un nuevo grupo. De hecho, mira, esta es una nueva pestaña. Este yo lo he creado. Luego he creado una fecha o unas fechitas, digamos, un nuevo grupo. Y por último, he jalado la macro. ¿Cómo jalo mi macro? Primero selecciono qué comandos disponibles tengo, ¿ok? Y en macros, bueno, hay dos formas, ¿no? Digamos, jalar de manera directa, es decir, hacer esto, ¿correcto? O simplemente pues darle a agregar. Ahora, tú dirás, ok, pero acá dice mostrar y acá dice inferencia de fechas. Mostrar es el nombre que yo le he dado de forma de código. De hecho, lo puedes ver en Visual Basic. Pero aquí, para el usuario final, lo que he hecho simplemente es darle un nombre. Es decir, me le doy doble clic, le doy aquí en cambiar nombre y te das cuenta que tengo muchos iconos. A mí me gustó ese, sinceramente, y lo puse diferencia de fechas. Esa es la personalización del, digamos, el lugar de la macro donde voy a guardar esta macro en específico. Ok, aceptar. Y le doy simplemente aceptar. Bueno, Eduardo, obviamente no le he seleccionado. Le voy a dar a aceptar y ya me aparecen mis macros. Y aquí tengo ya la posibilidad de ejecutar esta macro cuantas veces yo desee. Es decir, por ejemplo, si yo me voy a D, me sale, oye, la fecha de estado es inferior a la fecha de inicio de la tarea. Si yo me voy a la tarea A, pues ahí me va a dar la resta y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces espero con esto haber respondido. Ya tienes la posibilidad de poder calcular tu fecha, la diferencia entre fecha de estado, la diferencia con la fecha de inicio de la tarea que estás, digamos, analizando. Ahora, esta solución se hizo con macros, como te lo vuelvo a repetir, la verdad es que no sé si había otra forma de hacerlo. Seguramente sí, en Excel